Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la semana entre la Epifanía, que fue el domingo pasado, y el bautizo del Señor, que es este domingo entrante. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo amado como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor de Dios. Nosotros hemos conocido el amor de Dios que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 71 y el responsorio es: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. El Evangelio de hoy viene del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo.
Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Bueno, demos ahora comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la primera carta de Juan y nuevamente en esta carta, pues el autor hace esta profunda conexión entre el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Y esto es algo muy importante porque esta carta está respondiendo a varias de las herejías del tiempo de la iglesia primitiva. Una de ellas, de la herejía de los gnósticos, que no creían en la o no aceptaban la humanidad de Jesucristo, solamente aceptaban su divinidad y rechazaban totalmente de que Dios podía hacerse uno con nosotros, porque para los gnósticos, pues todo lo que era material, todo lo que era humano, pues no tenía ningún valor. También otros decían de que los docetistas, que Jesús solamente había sido adoptado como hijo de Dios y que por tanto pues su humanidad no tenía ningún sentido. Así que el trasfondo de esta bella carta de Juan, pues el trasfondo están varias de estas herejías del tiempo de la iglesia primitiva que están combatiendo, porque uno debe de imaginarse de que al principio de la iglesia pues no había doctrinas todavía acerca de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, la doctrina de que Jesucristo es pleno hombre y pleno Dios. Esto es algo que fue definido después, como en el siglo III. Así que en el tiempo que se escribió esta carta había mucha confusión en cuál era la naturaleza de Jesús y qué era aquello que se aceptaba o no se aceptaba, ¿no? Y había mucha confusión mientras la iglesia primitiva pues iba forjando su identidad, iba definiendo su fe, iba estableciendo los parámetros de lo que significa ser un discípulo, una discípula de Jesucristo. Así que en esta carta es esto parte del contexto que tenemos que tener en mente cuando la leemos. Dice: «Queridos hijos, si nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros», ¿no? Yo creo que lo lógico de este verso sería: si Dios nos ha amado, tenemos que amar a Dios, ¿no? Pero no dice eso. No dice eso. Sino que el amor a Dios encarnado en nosotros tiene por necesidad que llevarnos al prójimo. Y es el amor de Dios encarnado en nosotros, expresado y vivido en hermandad, en solidaridad con otros, lo que le da forma, lo que le da carne, lo que le da substancia a lo que nosotros podemos decir: yo amo a Dios, ¿no? Ya el autor previamente nos ha dicho, ¿no? El que dice que ama a Dios pero odia a su hermano o su hermana, pues es un mentiroso, ¿no? Y aquí lo está repitiendo de una forma diferente el autor. Así que el amor de Dios tiene que expresarse, tiene que producir frutos en nosotros en la manera de que nos amamos unos a los otros. Y particularmente aquellos más necesitados, aquellos más vulnerables, aquellos que el mundo, la sociedad, los poderosos rechazan, porque esa es la opción, la postura que Dios tomó cuando se hizo uno con nosotros. Se paró con aquellos que eran rechazados, que contaban para nada para el mundo, pero que para Dios son sagrados, ¿no? Así que Dios se hace uno con nosotros naciendo en una familia pobre y tomando la postura desde aquellos
que son pobres, vulnerables, rechazados, ignorados. Y de esa postura somos llamados a seguirlo a Él. Y también a dar testimonio en el mundo cuando nosotros también, pues, tomamos esa misma postura de Jesús y manifestamos ese amor en la manera que nos amamos los unos a los otros. O sea, a Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. O sea, más claro no puede ser el autor, ¿no? Más claro no puede ser. El decir que amamos a Dios y que esto no se exprese en el amor al prójimo, en la solidaridad con el prójimo, en la hermandad con el prójimo, pues simplemente es una contradicción del amor a Dios. Continúa, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, ¿no? Aquí ya nos ha introducido el amor de Dios Padre, después a Jesucristo, el amor del Hijo, y ahora nos introduce al Espíritu Santo que se nos ha dado como manifestación del amor derramado por Dios por aquellos que se permiten, se dejan atraer por el Hijo. Y que es este Espíritu lo que confirma este amor con Dios. Dice, nosotros hemos visto, así, cuando dice que hemos visto, pues aquí el autor nos dice que es uno de los testigos que no solamente vieron a Jesucristo, convivieron con Él, sino también fueron testigos tanto de su pasión, muerte y resurrección. Todo esto incluye, ¿no? Y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Nuevamente, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Y aquí, cuando habla de conocimiento, no habla de algo intelectual, habla de una experiencia concreta, una experiencia que ha transformado sus vidas, una experiencia que ha reconfigurado no solamente cómo se entienden a sí mismos, sino también cómo encajan en el reino de Dios. Así que el conocer a Dios no es un acto puramente intelectual, es algo existencial que lleva también lo que está en el trasfondo de esta palabra conocer a Dios. Está la idea judía de que uno conoce a Dios cuando ha escuchado el mensaje, ha entendido el mensaje, se ha identificado con el mensaje de la buena nueva y después lo pone en práctica, ¿no? 4 etapas que encajan dentro de este sentido. Por eso digo que el conocer a Dios no es simplemente un acto intelectual, no es simplemente decir yo he leído la Biblia, conozco las doctrinas de la iglesia, he leído tantos libros. Si ese amor no se manifiesta en una experiencia concreta, para empezar, de tu vida, que sea transformada, que sea configurada a la imagen de Jesucristo y que después que te una al prójimo, al hermano o la hermana, en solidaridad, en hermandad. Entonces, si no se lleva a cabo esto, entonces no tiene ningún sentido de lo que hablamos cuando decimos yo conozco a Dios. Dice, Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio. Esperamos con tranquilidad el día del juicio. Y con esto este es un recordatorio para nosotros, ¿no? De que en la espera de la segunda venida, que para el autor quizás pensaba de que esta segunda venida iba a ser inmediata dentro de su generación, pero cuando
cuando el tiempo iba pasando y pasando y no se llevaba a cabo la segunda venida, pues se fue, dispersiendo esta idea inmediata de la segunda venida de Dios, y aún estamos en espera de esta segunda venida. Pero em, con esto no es para que uno llegue a la conclusión de que no, es una mentira de esto de la segunda venida de Dios, porque esto sería la misma conclusión de aquellos que no reconocieron, de que no aceptaron cuando finalmente el Mesías se hizo presente en Jesucristo. Cuando Dios vino a nosotros, en el nacimiento, en la encarnación de Jesucristo, ¿no? Que quizás tenían esa misma idea de que los profetas ya venían hablando del Mesías y pues no viene, y cuando finalmente hace presencia, pues los que deberían de haberlo reconocido, pues fueron los primeros no solamente en rechazarlos, sino también en condenarlo. Y esto, pues, debe de ser una advertencia para nosotros, de que la decisión de que cuando el Señor vendrá por segunda vez y final vez, esa es decisión de Dios. Nuestro llamado, nuestra responsabilidad, nuestra obligación a esta alianza con Dios, a esta relación con Dios, a este llamado en Jesucristo es de vivir nuestra dignidad como hijos e hijas de Dios, completamente entregados a los valores del reino, completamente entregados a la hermandad, a la solidaridad entre nosotros. O sea, hacer reales los valores del reino, no como acto de magia, sino en la manera que tú, yo, nosotros ponemos en práctica lo que verdaderamente creemos como hijos e hijas de Dios y ciudadanos de este reino. Dice, en esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. ¿Y cuál es esta misma forma que Jesucristo vivió? Completamente identificado con la voluntad de Dios Padre. Esa es la forma que para el autor significa vivir como Cristo, completamente identificado con la voluntad del Padre y después encarnando los valores del reino en la forma de que nos amamos los unos a nosotros. El amor de Dios es algo que Dios derrama sobre toda su creación, sobre los buenos y los malos, sobre todos, buenos y malos. La diferencia entre los buenos y los malos, y esto solamente Dios lo sabe, es de aquellos que deciden responder a esta gracia de Dios, a esta iniciativa de Dios, y aquellos que rechazan el llamado, o aquellos que simplemente no aceptan la iniciativa que Dios les pone. Así que esto debe de ser también para nosotros una advertencia de que igualmente como aquella generación de Jesucristo que no lo aceptaron, lo rechazaron y lo condenaron, pues también esa advertencia es para nosotros, porque igualmente también nosotros, si no somos fiel a la vida que Dios nos da en Jesucristo, si no somos fiel a nuestra nueva identidad como hijos e hijas amados de Dios, ciudadanos de este reino, entonces, ¿qué significa decir que somos discípulos de Jesucristo, cristianos, o hijos e hijas amados de Dios, o ciudadanos de este reino, ¿no? Para el autor de esta carta, el amor de Dios tiene que encarnarse y tiene que expresarse concretamente en el amor entre nosotros, y particularmente en aquellos más vulnerables. El reino desde los vulnerables, el reino desde los más necesitados, el reino desde la experiencia de aquellos que son rechazados, que no cuentan para nada para el mundo, para el poderoso, para la sociedad, pero que para Dios son sagrados, ¿no? Y esta es, repito, esta es la opción que Dios tomó cuando se hizo uno con nosotros. Y la forma en que Dios se hizo uno con nosotros nos dice mucho, mucho acerca de qué es lo que Dios valora y a qué es lo que nos llama. Cierra la carta diciendo, en el amor no hay temor,
Yo creo que aquí la traducción, una traducción mejor de estas palabras, en vez de decir temor, es miedo. En el amor no hay miedo. Porque en español la palabra temor tiene el otro sentido de el temor a ofender a Dios, el temor a rechazar a Dios, el temor a ofender a Dios. Ah, pero el término miedo refleja más un sentido de querer escondernos, de querer pretender de que Dios no vea en nuestra dirección por miedo al castigo, ¿no? Y este tipo de miedo pues simplemente no encaja dentro de la fe. Pero el temor como un don de temor de ofender o de rechazar a Dios, pues eso es algo positivo. Pero el miedo no. Porque el miedo es algo que te separa, es algo que te paraliza y te hace querer alejarte o esconderte de Dios. Y esto no es un producto de la intimidad y confianza de la fe con Dios. Dice, en el amor no hay temor. Yo diría, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, yo diría miedo. Porque el que teme, repito, yo diría, porque el que tiene miedo mira al castigo, ¿no? Y vivir con este sentido de miedo es agotador, es frustrante, ¿no? Y tristemente para muchos, lo que entienden por su relación con Dios está en esto, ¿no? Un tipo de miedo de que si cometen una ofensa Dios los va a castigar, ¿no? Y viven constantemente en este sentido de miedo del castigo. Pero si hay intimidad y confianza, entonces este miedo no entra. Este miedo no encaja en esta relación. Todo lo contrario, aun cuando caemos, aun cuando fallamos, es la intimidad y confianza de la relación con Dios lo que nos da la humildad de reconocer nuestras fallas, nuestros pecados y decir, perdón Señor, perdón y sana mis heridas, sana lo que me separa de ti, sana lo que me separa de mi hermano y ayúdame a regresar a la intimidad contigo y a la intimidad con el prójimo, con mi hermano y con mi hermana, ¿no? Muy bien, pasamos ahora al Evangelio de hoy. Es la continuación del Evangelio de Marcos de ayer, donde leímos de la multiplicación de los panes. Esta versión, en los Evangelios de Mateo y Marcos tenemos dos escenas de multiplicación de panes. En Juan y Lucas solamente hay una, ¿no? Así que Marcos, esta versión de Marcos y Juan, y la versión en Juan, se pueden complementar un poco, y ya lo comentaré más adelante en cómo se pueden complementar para poder entender algunas fases de estas palabras que encontramos en esta lectura de Marcos, pero que nos dejan un poco confusos. Dice, en aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida. Okay, Jesús dice, premió a sus discípulos a que se marcharan. Hay un sentido aquí de urgencia, de que Jesús insiste de que los discípulos se marchen y lo dejen a él solo para despedir a la gente. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús insiste que lo dejen solo con la gente? Bueno, es aquí donde el Evangelio de Juan puede ayudarnos a entender de dónde viene esta forma forzosa de Jesús de despedir no solamente a sus discípulos, sino también a la gente. Es porque según esta escena en el Evangelio de Juan, cuando la gente se da cuenta de lo que Jesús ha hecho en este multiplicar de panes y alimentar a miles de personas, pues la gente, dice el Evangelio de Juan, se lo querían llevar y proclamarlo rey. Se lo querían llevar y proclamarlo rey. Y es cuando Jesús se escapa
entre ellos, ¿no? Así que uno puede imaginarse que cuando la gente se da cuenta de lo que Jesús ha hecho en la multiplicación de los panes y el dar de alimentos a tanta gente, pues la gente simplemente está entusiasmada por el milagro, pero no comprenden el significado del milagro. Y esto es lo que Jesús está rechazando, ¿no? De que la gente lo está malentendiendo. Simplemente están anonadados, están entusiasmados por el milagro, pero no por el mensaje que ese milagro representa, el reino entre ellos, el reino manifestado en la persona de Jesucristo. Así que Jesús les exige prácticamente a sus discípulos que se vayan por delante de él, mientras él despide a la gente y después se va a estar en oración él solo. Nuevamente aquí esta referencia a la oración es algo impresionante, de que Jesús, como Hijo de Dios, pues siempre busca alimentar esta relación con Dios, alimentar esta intimidad y confianza con Dios Padre, de donde brota toda su vida. Y esto debe de ser para nosotros un gran recordatorio de lo que significa vivir en hermandad, en intimidad y confianza con Dios. Es de cultivar esta relación. Y la oración es parte fundamental de este cultivo de la intimidad y confianza con Dios, que después lleva a Jesús al prójimo. Aunque hasta este punto, y particularmente según el Evangelio de Marcos, Jesús vive cierta frustración porque tanto sus discípulos como la mayoría de la gente aún no lo entienden. Y todo lo contrario, buscan malinterpretar lo que están viviendo, lo que han sido testigos, y lo quieren proclamar rey. Cuando Jesús se da cuenta de que aún la multitud como los discípulos no tienen una idea de quién es Jesús y el significado de su presencia entre nosotros, entre ellos, y lo que Dios en él está llevando a cabo. Dice, después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Así que Jesús se encuentra a solas en el monte ya por la noche. Uno puede imaginarse que está quizás en cierta altura desde donde Jesús puede ver hacia el lago y ver la barca que va avanzando con dificultad porque tiene viento contrario. Dice, entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaba, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos, caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo, ¿no? Un punto muy interesante, porque los evangelios contienen no simplemente una narración histórica. Los evangelios no son simplemente narraciones históricas, son reflexiones teológicas, o sea que se han tomado las experiencias de los discípulos, de los testigos con Jesucristo y después las han procesado teológicamente y lo que reportan no simplemente son datos, sino también significado de lo que vivieron con Jesucristo. Y aquí en esta escena, la barca en medio del lago, siendo sacudida por viento contrario, pues también es un símbolo de la iglesia en el mundo. El lago representa el mundo, la barca representa la iglesia. Y la dificultad de la iglesia en aguas turbulentas es la experiencia de la iglesia en los tiempos, en los primeros 300 años, en gran parte de persecución. Pero que Jesucristo, a últimas, quien funda a la iglesia, quien guía a la iglesia y quien mantiene a la iglesia, pues será quien sacará a la iglesia en adelante. Así que en esta escena de la barca en medio de aguas turbulentas representa
también la iglesia. Y que cuando se pierde de vista no solamente al autor y fundador de esta iglesia, pues también la iglesia pierde su sentido de ser y se llena de miedo y temor, como aquí se encuentran los discípulos. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Sí que es el miedo porque han perdido de vista a Jesucristo. Aquí los que se encuentran en la barca representan a la iglesia y están siendo sacudidos por la experiencia del rechazo de la iglesia, por la experiencia de la persecución de la iglesia, por la experiencia también de las diferentes herejías y otras controversiones, que la iglesia pues apenas está logrando fundar la base sobre la cual construir no solamente doctrinalmente, sino también comunitariamente, ¿no? De que la fe en Jesucristo se manifieste concretamente en la hermandad, en la solidaridad de este pequeño rebaño. Así que dice, ánimo, soy yo, no teman, ¿sí? Y es lo que Jesús repite constantemente en las diferentes epifanías que tenemos en los evangelios. No teman. Todo encuentro con Dios siempre crea esta experiencia de pánico, de miedo por lo desconocido. Y constantemente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios constantemente nos dice, no teman, no tengan miedo. Soy yo, dice Jesús. Todos estaban llenos de espanto y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Y aquí es una reflexión del autor de este evangelio, Marcos, ¿no? Que dicen que los discípulos de Jesucristo hasta este punto y en gran parte del evangelio simplemente no han entendido quién es Jesucristo, por qué Dios lo ha mandado y cuál debe ser nuestra respuesta a esta iniciativa de Dios para con nosotros, ¿no? Y esto, repito, es algo muy, muy típico del Evangelio de Marcos, en lo cual tanto la familia de Jesús como los discípulos simplemente no entienden a Jesús. Y es muy curioso que los que sí llegaron a entenderlo eran los de corazón sencillo, eran los de corazón noble. Eran los que tenían hambre y sed, los que reconocían su necesidad tanto de sanación, salvación como de redención. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú uno de ellos? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.